Buenos días, mis queridos hermanos. Le, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que podamos entender su realidad, su verdad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una de nuestras reflexiones cortas que tiene como título Cristo, la escalera mística. Y nosotros necesitamos entender realidades muy profundas a través de esta reflexión. Y dice lo siguiente: y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Dice, el caso de Jacob, cuando peregrinaba lejos de su hogar, al mostrársele la escalera mística por la cual ascendían los ángeles del cielo, tenía el propósito de enseñar una gran lección en cuanto al plan de salvación. Ahora, nosotros necesitamos entender una realidad. Nosotros hablamos en reflexiones anteriores, hace no tanto, que la escalera mística, o sea, la cabeza de Cristo representa la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y la familia humana es la iglesia de Dios, es la familia humana, pero también es iglesia. Hay que entender lo que pasó en Edén, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Dice, vemos una escalera mística entre el cielo y la tierra. Es decir, vemos una conexión entre el reino de Dios y la familia humana o la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, la de toda la historia, la de todos los tiempos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, lo que trata de explicarnos. Quiero ayudaros a recordar esto porque es importante, tiene mucha profundidad esta realidad. Fijaos. Dice, la escalera representaba a Cristo. La escalera representaba a Cristo. Una escalera mística, dice, ¿verdad? Dice, Él es el canal de comunicación entre el cielo y la tierra. Y los ángeles van y vienen en un trato continuo con la raza caída. Dice, las palabras de Cristo a Natanael estaban en armonía con la figura de la escalera cuando dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, el Hijo del Hombre es esta escalera mística, la conexión entre el cielo y la tierra. Dice, aquí el Redentor se identifica con la escalera mística que posibilita la comunicación entre el cielo y la tierra. Ahora, nosotros necesitamos entender esto profundamente. Porque necesitamos entender nosotros cómo estamos nosotros conectados con el cielo ahora mismo. Por el Espíritu Santo. ¿Y dónde está Jesús? Está en el cielo. Como un ser humano, está en el cielo, en el lugar santísimo, en el trono con el Padre, ¿verdad? En el lugar santísimo. Esto es los símbolos nos dicen esto, la visión de los dos tronos, véase si no, o repásenla, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Al asumir la humanidad, Cristo plantó firmemente la escalera en la tierra. Llega hasta el más alto cielo. Y la gloria de Dios brilla desde su cima y la ilumina toda. Dice, mientras los ángeles van y vienen con mensaje de Dios para el hombre, con peticiones y alabanzas de los hombres para Dios, esto simboliza la oración, ¿verdad? Es cuando, o la oración o el estudio de la palabra, que es cuando en el estudio de la palabra nos habla Dios. Y cuando oramos, hablamos nosotros con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nos trata de decir los ángeles, ¿verdad? Que hacen esta obra de mediación. Nosotros sabemos que es mediante el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, en la visión de Jacob, atentos porque esto es importante, dice, la unión de lo humano y lo divino fue representada en Cristo. Y nosotros necesitamos entender ¿qué pasó en la encarnación?
el hombre Jesús fue unido con lo divino. El Espíritu se puso en él. Y eso dice él, en la visión de Jacob, la unión de lo humano y lo divino fue representada en Cristo. Sin esta unión, el hombre Jesucristo no podía haber hecho la obra que hizo. Y nosotros tenemos que experimentar esto y necesitamos entender cuándo se va a producir esto también para nosotros. En el final del día de la expiación, en la boda del Cordero. Fijaos lo que dice. No es fácil ganar la vida eterna, dice. Con fe viviente, hemos de continuar avanzando, ascendiendo la escalera, peldaño tras peldaño. Y sin embargo, debemos entender que, atentos, ningún pensamiento santo, ningún acto desinteresado puede originarse en el yo. Esto compartía un texto con nuestros hermanos en el canal de Telegram ayer. Esta es una experiencia que a nosotros nos falta, queridos. Nosotros, como Abraham, que lo vimos en la reflexión anterior, como Abraham, siempre tratamos de echar mano en ayudar a Dios en cumplir su plan. Y nosotros no entendemos que cualquier cosa que nosotros tratamos de hacer no sirve, queridos. No sirve. Nosotros necesitamos entender esta conexión vital con Cristo. Porque dice, solo mediante Cristo puede haber alguna virtud en la humanidad. Puede haber, dice, solo mediante Cristo. Y el problema de la humanidad, y podemos verlo en toda la historia bíblica, es que el hombre, en lugar de estar sometido a Dios y que Dios obre a través de él, nosotros siempre nos adelantamos. Siempre queremos poner algo de nuestra parte. Y cada vez que lo estamos haciendo, erramos. ¿Verdad? Y necesitamos entender esta experiencia, porque por eso dice, no es fácil ganar la vida eterna. Tenemos un ejemplo, los judíos, ¿verdad? Dice, pero al paso que no podemos hacer nada sin Él, tenemos algo que hacer en relación con Él. Es decir, necesitamos entender cuál es su obra y de qué manera obra. Y también tenemos que entender cómo obra el enemigo. Porque el enemigo, precisamente este es el propósito, tratando con la Biblia, con el Evangelio, de confundirnos. Y creer que lo que Él nos inspira, porque está escrito, es la voluntad de Dios. Pero nosotros deberíamos de entender por la historia bíblica que eso no es exactamente así. Hasta que nos estemos sometidos en esta conexión con Dios y le permitimos que Él haga sus obras, nosotros no estamos en su voluntad, en sumisión a Él. Cada vez que tratamos nosotros de poner de nuestra parte, nos equivocamos. Dice, en ningún momento debemos relajar nuestra vigilancia espiritual, pues estamos pendiendo, por así decirlo, entre el cielo y la tierra. ¿Quién es el cielo y la tierra? ¿Quién es la escalera mística? Debemos de estar atentos a la obra de Cristo, queridos. Debemos de estar atentos a la obra de Cristo, entender cómo, cuándo y de qué manera obra. Dice, debemos aferrarnos a Cristo, subir mediante Cristo, convertirnos en colaboradores con Él en la salvación de nuestra alma, nuestra propia alma. Porque nos dijo antes, no es tan fácil ganar el cielo como nosotros creemos. Por eso vemos en toda la historia bíblica, una y otra vez el hombre
no entendió la obra de Dios. No entendió la obra de Dios. Hasta aquí nuestra cuarta reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Entendiendo, hagamos una elección eterna. Os deseo, mis queridos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.